Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estamos con un nuevo programa con Alicia Desperinas. ¿Cómo estás? Lo más bien, Rocío, contenta de seguir con este ciclo de conversaciones. Bueno, este programa se llama Versus y es algo que estamos estrenando para llevarles a ustedes más información respecto a las candidaturas a constituyentes y yo creo que después lo vamos a poder hacer con todas las otras cantidades de elecciones que vamos a tener, ¿cierto, Alicia? Quedan hartas todavía. Sí, nuestra idea con estos espacios de conversación es que ustedes las conozcan, que la gente se interiorice el proceso, que vea cuáles son los temas en que están de acuerdo, cuáles son los temas en que no están de acuerdo, en fin, aportar información para que se pueda tomar una decisión informada al momento de votar. Eso es lo que nos motiva y por eso estamos aquí. Tenemos que aclarar, Rocío, que este no es un programa pagado, es un programa que hacemos totalmente apoyados en la plataforma País Lobo que quiere contribuir a esta conversación. Así es, sabemos que muchas radios tienen un programa en el CERVEL que tienen que decir los candidatos cuándo están contribuyendo o no, cuándo están pagando por estar ahí, pero en este caso no es así, así que nosotros solamente el afán que tenemos es de informar. Así que quería Alicia Desperina, sin más preámbulo, por favor, cuéntanos a quién tenemos el día de hoy. Hoy nos acompañan dos tremendas mujeres. Tenemos por un lado a Nancy Carola Márquez. Nancy Carola con dos nombres, te digo el tiro, porque ella es Carola, pero en el voto salía con Nancy, entonces, y la gente se va a confundir. Entonces, Nancy Carola Márquez tiene 43 años, es ancuditana, es del partido Convergencia Social Militante, Soy presidenta regional del presidenta, ya, partido. Por estos 2 meses estoy en pausa porque está estoy en la campaña, congelada, pero muy claro, soy bien. presidenta regional del partido. En la lista Unidad para Chile y tu número en la papeleta es el D13. Bienvenida. También soy antropóloga social y soy Ah, candidata a magíster en Gobierno, Política Pública y Territorio. Soy mamá de 3 personas que creo, cuido mira, además. nosotros dijimos que no las íbamos a presentar con tanto currículum para no tomarnos el No, tiempo, solo pero eso. está muy bien que aportes con esa información. Y por el otro lado tenemos a Lorena Leichtle, ¿lo pronuncié bien? Súper bien. Muy bien. Del Partido de la Gente, tienes 41 años. ¿A qué te dedicas para hacer el paralelo? Mira, yo soy médico veterinario, Veterinaria. soy doctora en ciencias agrarias, me dedico un poco al tema de docencia, investigación, pero el fuerte de mis actividades hoy día es el campo. Perfecto. Y tu número en la papeleta es el A1. Así es. Muy bien. Perfecto, entonces les vamos a contar a nuestros queridos auditores que cómo es el formato, si ya vieron el programa anterior, se los contamos igual, por De supuesto, nuevo. para los que se encuentran con este como primera instancia. En primera instancia vamos a tener una ronda de preguntas breves, en teoría, donde ustedes van a ir contándonos sí o no, o tomando alguna de las alternativas, van a contestar ambas a la vez, y después nos vamos a ir a una serie de preguntas al azar, que ustedes me van a decir un número, yo les voy a decir cuál. Estas preguntas fueron entregadas por distintos auditores de nuestro programa Política Podcast. Y después de eso van a tener la posibilidad de contrapreguntarse. Decir, dentro de las 13 preguntas que tenemos, ustedes van a tener la posibilidad de responder la misma pregunta que su compañero o pedir next, otra pregunta. Y vamos a cerrar, como ya les dije, con una pregunta cruzada de una y la otra. Así que esperamos, queridos auditores, que este material les sirva a ustedes para tomar una decisión más informada. Así que, querida Alicia Esprina, parta con los datos, por favor. Partamos con las preguntas de respuesta rápida. Primera, soberanía popular. El poder emana del pueblo y este es el titular de la soberanía. Les pregunto, ¿voto voluntario o voto obligatorio? Obligatorio. Creo que cada ciudadano tiene el deber de contribuir en su opinión política. Un voto obligatorio hasta que tengamos educación cívica de nuevo en los colegios, en las escuelas y los colegios. Me parece que somos un país que está al debe en educación cívica y que creo que la respuesta es mucho más profunda, ¿no? Tenemos ahí estamos en deuda con con nuestra ciudadanía y su educación cívica y por tanto también debemos, un Estado debe relevar y debe profundizar en la educación de Pero, la ciudadanía. pero para entender, obligatorio hasta que eso suceda, o sea, si eso sucede, ¿podríamos dejar un voto voluntario? ¿Eso? Lo ideal es ¿Sí? que, claro, la voluntad, la voluntad, pero claro, cuando se alcance cierto nivel también de educación cívica para que podamos tener las mismas garantías y la misma información para ir a votar. Lorena, ¿estás de acuerdo con eso? ¿O obligatorio La a verdad todo es evento? que el tema de considerar que tras educación cívica podríamos tener un voto voluntario me parece un poco dudoso, dado que existen diferencias en los rangos etarios. Podríamos considerar, por ejemplo, que haya muy poca motivación por los jóvenes de participar y mucha por los adultos. Entonces, de alguna otra forma, creo que el voto obligatorio nos indica cuál es la preferencia de cada uno de los estratos etarios de nuestra sociedad.
Y sin lugar a dudas, la política es lo más importante en la organización de nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que es un deber y un derecho poder votar. O sea, el que no vota, después que no se Que queje no se de lo que se está queje, para pasando. la fila nomás. Bueno, sí, en parte este proceso tiene ese problema, Rocío, que la gente está Muy desinformada. muy poco interesada en él, y para eso estamos nosotros, para que tengan información. Segunda pregunta, Estado de Derecho. Se establece un marco normativo y jurídico que regula el funcionamiento del Estado y de la sociedad en su conjunto. ¿Todos iguales ante la ley? Todos igual ante la ley. ¿Todos iguales ante la ley? Absolutamente todos. La Todos y todas. plurinacionalidad. Es que en los 12 bordes ya no está consignado un Estado intercultural y no plurinacional, por tanto no podemos discutir sobre algo que no está en los 12 bordes. Perfecto. ¿De No, yo acuerdo? creo que Chile es una sola nación. A pesar de eso, existen nuestros pueblos originarios y deben reconocerse como tal. Tienen soporte cultural, tienen culturas súper ricas que hay que conservar, hay que darles un espacio, pero en ningún caso dividir Chile en varias naciones. Chile es uno. ¿Puedo ahí profundizar en Por eso? supuesto. El Estado debe también dar las garantías para que ciertos niveles de autonomía de las comunidades indígenas, yo creo en eso. Si bien no la autonomía total, no, pero sí avanzar hacia la autonomía de los pueblos originarios como un camino a futuro, Pero lo dejarías como materia de ley. como materia de ley, claro. Autonomía, No agenciarlo al proceso de ahora, pero Ok. sí como materia de ley, y luego también de política pública, que existe, por cierto, pero hay que profundizar también en eso. autonomía en el sistema legislativo, como se planteaba en el borrador de la Constitución. Es que yo no puedo hablar sobre eso porque eso ya no está en los 12 bordes, que ya no va a ser materia de discusión ahora. Entonces me parece que es un poco árido hablar sobre algo que ya no está en los 12 bordes contemplados hoy día. Pero sí caminar hacia un Estado que en materia de ley pueda tener ciertas garantías las comunidades indígenas. Me parece que este Pero Estado debería relevar al menos la importancia cultural, o sea, más allá de lo cultural o el folclórico, ¿no? Sino que profundizar en sus niveles de derecho y de acceso también al derecho. sí, desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Fantástico. División de poderes. Se establecen poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, y para evitar la concentración de poder y garantizar el equilibrio y control de las funciones estatales, ¿creen la separación de poderes? ¿Cómo la aseguraría? Yo creo firmemente en la separación de poderes, pero también hay una teoría en ciencias sociales que habla de que finalmente es un solo poder, pero son distintas funciones. Que finalmente es un solo poder que está, ¿verdad?, asignado al Estado y que finalmente la funcionalidad de estos tres poderes es donde se ejerce finalmente la autonomía de cada uno de estos espacios. Pero yo creo que efectivamente tener autonomía de cada uno de estos además propende democracia y propende también la autonomía en términos legales, ¿no? Incluso en términos de probidad. Me parece que ese es el camino. De hecho, ya está consignado y tampoco hay forma de... Está también dentro Estamos de de los 12 acuerdo con bordes. mantenerlo. Claro que sí. Yo creo que las tres separaciones del Estado ha sido un sistema que ha funcionado bien. Creo que esto nos impide el totalitarismo de un presidente, ya que hay varias instancias como para regular las leyes y las facultades de elegir en varios ámbitos. Eh, sí creo que es necesario en esta Constitución que quede súper plasmado en qué medida cada uno de los poderes entra en forma democrática, para evitar precisamente los sesgos en la selección de las personas que trabajan ahí y en las ideas y hasta dónde se ponen los límites. Claro, puede ser materia de ley después cómo se regula esto, pero en principio están de acuerdo con que exista muralla china entre los poderes del Estado y Sí, nadie intervenga en el Claro, otro. es que cuando se mezclan empiezan los temas también Claro, de falta de probidad, ¿no? claro, o de abuso. Claro, o de uso sea, de poder. obviamente que también hay mucho que avanzar. En la Constitución es un tema simple, lo establece y después un sistema legislativo se encarga de ir viendo. Pero evidentemente que hay muchos temas que revisar ahí en cuanto a cómo procede cada uno de los poderes del Estado. En todo caso, ya está dentro, cuando hablamos de los 12 bordes, para que también la gente se informe, esto ya establecido dentro de un preacuerdo, ¿no? Cuando se llama este proceso nuevo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Hay 12 bordes, que los partidos se pusieron de acuerdo, ¿no? Y por tanto ya está consignado como un espacio ganado. Sí, sí es para conocerlas a ustedes más que nada. Respeto a los derechos humanos. Se reconocen y protegen los derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. ¿Son partidarias de la eutanasia y el aborto? Yo creo que más allá de ser partidario o no, hoy día es un tema casi de salud pública, ¿no? Hoy día las personas abortan, las mujeres abortamos, es parte de lo que sucede, quien lo niegue vive en otro país, ¿no? Y por tanto, si bien no es tema de hoy día, porque ya de hecho no es tema, ¿no? Queremos una constitución habilitante, por tanto no es tema, no está dentro de los 12 bordes, no es temas que vamos a tocar en este proceso, pero sí me parece que la política pública debería hacerse cargo de esos temas, ¿Eutanasia también? de los 12 temas. Hacerse cargo, digo. Debería entonces, bajo tu punto de vista, el Estado conceder el aborto libre como derecho. Yo lo pondría desde otra perspectiva.
lo pondría en perspectiva de la salud pública. El Estado y la política pública debe hacerse cargo de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Efectivamente, las mujeres hoy día abortan, independientemente si es libre o todas estas consignas no, o también toda esta caricatura que se trata de instalar, ¿no? Yo creo que efectivamente el Estado tiene que hacerse cargo de lo que sucede en el país y hoy día las mujeres abortan. Y las mujeres pobres tienen menos acceso a un aborto, por ejemplo, más seguro, ¿no? Y por tanto el Estado debería, pero no a través, pero insisto, esta es una discusión que no se va a dar en este Sí, camino, sí, porque no sí, tiene nada que ver con el proceso constituyente. sí. Pero sí creo que la política pública debería agenciar medidas que Avanzar puedan. en más causales que las que están establecidas en Yo la creo ley, que por ejemplo. sí, claro, pero Ya, eso no es pero materia de no, no, esto, no, es sí, materia de es política para pública. conocerlas nomás. Lorena, ¿tú qué opinas de la eutanasia y el A aborto? ver, en el tema del aborto, yo estoy absolutamente a favor del aborto por tres causales. Me parece que es fundamental poder decidir si el feto es inviable y no hay ninguna posibilidad de que sobreviva, la posibilidad de realizar un aborto como una medida terapéutica, que también en el fondo expone menos a la mamá. En el caso de una mujer violada, o en el caso de que esté en riesgo la vida de la madre, también, absolutamente. Ahora me parece que la propuesta que tiene constantemente eh, el oficialismo es a llamar al aborto como un derecho de la mujer. Y en muchas veces se habla de que tiene que ser un derecho y financiado por el Estado. Yo creo que no. Yo creo que no me gusta la política del aborto libre, no desde el punto de vista moral, sino que además creo que hay otras formas de educar a la población, invertir, por ejemplo, en educación sexual para prevención del embarazo. Creo que es un sistema del que se podría abusar si existe como ley. Yo creo que la idea del aborto libre no es adecuada para nuestra sociedad. Y es más, yo siempre me pregunto, estamos en una sociedad donde buscamos igualdad, ¿cierto?, entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa si la polola de mi hijo queda embarazada? Y él quiere ser papá, está en su derecho. Y aparecemos nosotros, los padres, los abuelos, y decimos, ¿sabes qué? No mates a esa hueva, yo me hago cargo. ¿Como papá no tendría el derecho a pedir que se rescate la vida de su hijo? ¿Por qué la mamá va a tener el derecho de matar a la guagua si existe un plan B que es que lo cuide el papá? O sea, es todo un tema. Yo creo que no es solamente un tema de derecho de la mujer, yo creo que es un tema que involucra también a los papás. Y lo digo como mamá de hombre, yo me lo cuestiono muchas veces y digo, ¿y si esto pasa y de verdad quieren matar al nieto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer mi hijo para defenderse? Yo discrepo profundamente de eso. Yo creo que el aborto hoy día existe, no creo que porque sea legal o libre o gratuito, ¿verdad? Como una parte de la sociedad así lo manifiesta y lo pide, ¿no? Yo creo que no por eso las mujeres vamos a salir a abortar mañana como en masas, ¿no? Yo creo que finalmente es un tema que hoy día sí pasa, las mujeres hoy día abortan, y abortan por distintos motivos, básicamente económicos, ¿no? Y por tanto yo creo que el Estado debe hacerse cargo de ese tema, pero a través de la política pública, insisto. No, no es materia de la Constitución. Pero la verdad es que yo pienso distinto, porque probablemente tú o yo o muchas mujeres no abortarían, buscan otras alternativas, la adopción, no sé, cuidarse con pastillas, con condones, con lo que sea, pero hay una gran mayoría de la población o cierto grupo susceptible que en realidad no tomaría conciencia. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres que consumen drogas y están bajo el efecto de las drogas, del alcohol. Yo creo que esa posibilidad de ofrecerles el aborto como un derecho y financiado por el Estado me parece que es excesivo. Y que esa plata que iría destinada al pago de los abortos podría ser ocupada en cosas mucho más importantes, como por ejemplo quimioterapia en el caso de cáncer de mama. Pero hoy Es día abortan mujeres, el aborto es algo súper transversal también a la sociedad, o sea, tampoco hay que estigmatizar que las mujeres de cierto rasgo social, ¿verdad?, son las que abortan. El aborto es algo súper transversal a las mujeres. Yo creo que las mujeres es muy diverso también, yo creo que es un tema súper profundo, pero también yo creo que hay que situar, y yo creo que en eso coincidimos, que no va a ser un tema que vamos a discutir en este proceso, pero no, sí es un no, no, tema que no, se era discute desde la política No, yo pública. creo que es un para tema que conocerlas un hablamos poco dos mujeres más, que somos Y madres, que de lo claro, vemos y de de varones, eso distinto. distinta también no solo hijos óptica, varones. Exacto, tengo tres claro. hombres. Yo también. Y Yo la también. verdad es que, no, la verdad es que yo creo que cuando tú dices que esto es legal y que es un derecho, que tú vas a un hospital y tienes un aborto, yo creo que da un paso adelante en decirle a una cabra de 14, 15 años, es que mándale nomás, ¿cachai? Entonces yo creo que es preferible que esto no sea una política de Estado y mucho menos garantía de fondos públicos. Yo creo que igual es Yo una tengo una caricatura. pregunta. Yo tengo una pregunta aquí referente a esto. Eh, Dentro de lo que tú, Nancy Carola Márquez,
tú eres de la lista que anteriormente estaba como mayoría dentro del proceso anterior y quedó establecido a nivel constitucional. Ahora te escuchamos decir que efectivamente esto no va a pasar, que no se va a discutir a nivel constitucional. Sin embargo, también en el comité de expertos vimos que eran como varios acuerdos que ya estaban estructurados y que después aparecieron muchas indicaciones en contra de ese proceso ahora. 900. 900. Bueno, pero no todas iban tan al Sí, detalle justamente. como algo tan controversial como lo que estamos discutiendo ahora. Mucho se da y se habla de las caricaturas. Dentro de tu sector, efectivamente, se está hablando a nivel de tuyo y de los candidatos de tu lista que no se van a tocar temas que ya ahora están cerrados. O sea, yo creo que más allá de no tocar o que haya temas tabú que no vamos a tocar por nada del mundo, yo creo que hay ciertos acuerdos, ¿no? Necesitamos una constitución que hoy día nos garantice que sea habilitante, ¿no? Necesitamos una constitución que sea tan amplia que quien gobierne de manera democrática pueda hacerlo con su programa de gobierno por el cual fue electo democráticamente. Hoy día tenemos una constitución muy amarrada, llena de candados, ¿no? Que ha impedido que un sector también avance. Y nosotros no queremos eso en la sociedad, queremos que sea amplia, habilitante y que garantice unos derechos sociales básicos, ¿no? Y en eso también hay acuerdos, ¿no? De que además de relevar la democracia como único sistema hoy día posible, como lo mejor que hemos inventado como sociedad hasta hoy día, ¿no? Por tanto, se releva la democracia y una constitución tiene que tener la amplitud, ¿no? Para que cualquier gobierno electo democráticamente, del lado que sea, pueda desarrollar su plan de gobierno por el cual fue electo democráticamente. El tema del aborto es un tema que tiene que ver con política pública, también lo hemos situado hoy, y por tanto que no se hable en esta ocasión no significa que después el gobierno no se pueda hacer cargo de política pública vinculada al tema específicamente del aborto. Pero hay mucha caricatura y también hay mucho interés siempre como como este tema, como que vamos a salir todas las abortistas no a la calle, poco menos. Y la verdad es que es una caricatura que no contribuye en nada a la discusión. Las mujeres abortamos hoy día, pasa de manera transversal, por tanto la política pública debería hacerse cargo de este tema. Alicia, avancemos. Sí, Espera, porque yo quiero acotar de una cosa. preguntas Pero dejémoslo cortas, para el final, quizás. cuando puedan contrapreguntarse, avancemos, Sí, sí, porque porque nos quedan bueno, varias en el tintero. este y otros tantos temas van a ser materia de discusión, por lo tanto nos interesa saber un poquito el sistema político. Y aquí les pregunto, respecto al pluralismo político, ¿se garantiza la participación política de las personas y se fomenta la diversidad de opiniones y la libre expresión de ideas? ¿Les pondrían ustedes un límite mínimo a los partidos políticos para seguir existiendo? Yo creo que sí. Yo creo que la idea de en el fondo evitar la fragmentación es buena porque nos permitiría llegar a acuerdos más fáciles. Hoy día vemos que gran parte de los no avances que hemos tenido, que hoy día no significarían un gran adelanto, por ejemplo, en materia de seguridad, no se dan porque efectivamente hay muchos partidos políticos, una Cámara muy fragmentada. Yo creo que, no que ponga realmente trabas, pero que sí ordene un poco el sistema. Límites mínimos, entonces, sí, sí, de Pero, participación, pero creo de porcentaje de que votos y ese tipo de sí, cosas. pero no necesitamos tantos partidos y que se peleen y que armen otro partido. Yo creo que eso no ayuda. Yo creo que efectivamente la representatividad política es un tema en el país. O sea, ¿por qué me siento representado? ¿Por qué movimiento me siento representado? ¿Por qué partido me siento representada? Eso va a ser un tema de la democracia por siempre, transversal. No se va a solucionar diciendo, ¿sabes qué? Son 3 partidos nomás en el país o son 25. Porque claramente el tema, hoy día también estamos en un proceso súper complejo de la representatividad, ¿quién me representa? ¿No? Claro. También lo hemos vivido como candidatas, ¿no? Esta cosa siempre como de que estar representada me siento por alguien, ¿no? Yo tengo una tendencia más postmoderna, o sea, esa es mi visión del mundo, por tanto también siento que hay un quiebre en términos ideológicos, ¿no? De cómo concebimos también la democracia, cómo concebimos también el tema de lo político, y por tanto yo creo que finalmente el ajustar estos temas, ¿no? Que los partidos tengan cierta representatividad, o por lo menos decir, ¿sabes que tengo esta cantidad de votos? Por esto puedo también ser representado y tener una voz, ¿no? Más allá de mi movimiento, ¿no? También genera un espacio como de, mm, de garantías, ¿no? La política finalmente es llegar a acuerdos. Y mientras más seamos, por cierto que somos más diversos y más diversos, y por lo tanto también cuesta llegar más a acuerdos porque es parte de la democracia, ¿no? Pero yo no creo que ajustar algo tan relevante vaya a garantizar más o menos acuerdos, ¿no? No, yo creo que la discusión es mucho más profunda que eso. Es más profunda, pero sin duda este va a ser un tema que se va a tocar y se va a proponer que se le ponga un piso mínimo a los partidos políticos. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, si se exige el 5% de los votos para seguir existiendo, Yo creo que es una discusión que tenemos que dar como bancada quienes lleguemos al Consejo. no estás tan Pero No segura, estoy tan digamos. segura, ¿no? Porque creo que hay un tema, bueno, yo trabajo en antropología aplicada, en una línea que es como de la participación significativa. Entonces ahí tengo también mis discusiones propias y con el mundo que represento para llevar si efectivamente esto va a ser una bandera de lucha o
Es un tema, en el fondo, cómo nos ponemos de acuerdo respecto a este tema. No lo tengo zanjado hoy día. Yo creo que hay que evitar de alguna manera el turismo político. Ingresa alguien a través de un partido, fue electo a través de un partido, promocionado por el partido, con las ideas del partido, y dentro de la Cámara acepta ciertos acuerdos con otras personas, deja el partido, en realidad eso debilita al partido en sí. Yo creo que quien ingresa a un partido entró absolutamente convencido por las convicciones y no es una buena idea de que abandone el partido a la primera. ¿No? Creo que debilita las convicciones por las que entró al inicio. Pero eso es imposible de poder asegurar, o sea, no hay forma que podamos... No, pero convengamos en que si tienes 21 partidos políticos con representación en el Congreso en este minuto, yo no creo que haya 21 convicciones tan distintas. O sea, yo me imagino que hay muchos que piensan medianamente parecido y uno se pregunta de afuera, bueno, ¿y por qué no formaron un gran partido? ¿Es un tema de ego? ¿Es O un tema de sea, de hecho, caudillos? nosotros llevamos una lista con muchos partidos políticos, por ejemplo. Por Eso ya es un ejemplo, acuerdo al que hemos llegado, de ¿no? acuerdo, pero Nos un día definimos hoy puedes solo pactar, como convergencia, por definimos con supuesto, muchos partidos, porque tenemos, a pesar que tenemos también las diferencias, ¿no? Compartimos un imaginario, ¿no? De sociedad. Y finalmente eso es lo que hay que relevar. Más allá de los partidos, cuántos seamos o cuántos más menos, eh, de que como con la capacidad de acuerdos y de formar bancadas, ¿no? De formar estos grupos humanos que pensamos parecidos. pero ¿por qué un día están con una bancada y el otro día están con otra? Esto de los pactos no se entiende mucho. ¿Por qué no se arman de una vez un partido más potente? Esa es te lo digo desde el punto de vista ciudadano, en Claro, donde como del está el otro, 95% de la gente que no milita en partidos políticos, claro, somos muy pocos los que militamos, menos sí, del pues, claro, porque 4%. igual hay Entonces, un tema con la política, hay un distanciamiento, ¿no? Del mundo político, que por cierto también hay un desmedro en los partidos, y yo milito hace un año y medio en Convergencia, antes no había militado nunca en un partido político, me imagínate, sentí llamada, yo siempre fui antropóloga social y eso fue, ahí estaba mi vida, ¿no? Y ahora un día como que me di cuenta que todo lo que había pasado era político, por lo tanto tenía que ser parte de este mundo, pero claramente hay un distanciamiento social de los partidos políticos, por tanto el ser tantos, ¿no? También genera esta incapacidad de llegar a acuerdos. ese es el punto. Entonces, en esta pasada de la conversación constitucional está la posibilidad de arreglar eso. Yo creo que sí que es conveniente. Creo que nos permite avanzar. Tiene que haber voluntad política, tiene que darse un tema de cohesión dentro de la Cámara Baja. Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar. Pero tampoco volver a la hegemonía de estos dos mundos, ¿no? Como que el mundo estuviera dividido en dos. Yo creo que también tiene que haber No, voces que tiene que haber más generen diversidad, Pero no más evidentemente. 21, diversidad, Pero no dos. de un ¿por qué coro, no? sino después. Pero Sí. bueno, Claro, eso se sacará en el donde vamos, ¿no? Pero claramente la diversidad política hoy día es un tema. Los claro. partidos tenemos estos distintos políticos y por eso también somos tantos y tantas, ¿no? Les voy No a una No, pero sola hay voz. que caer también en el cuidado de que no sean dos, que sea un grupo de extrema derecha y un grupo de extrema izquierda, que termine en eso, porque la verdad es que eso tampoco ayudaría. Pero en el fondo sí, hay distintas representatividades en el centro, ¿cierto? Pero no la gran cantidad de partidos políticos que tenemos hoy día. De acuerdo. Responsabilidad fiscal. Se establece la obligación de gestionar adecuadamente los recursos públicos y garantizar una gestión transparente y responsable. Las quiero llevar al tema de los derechos sociales. ¿Cuáles son? ¿Quién los provee y cómo se financian? A ver, el derecho a la salud es evidentemente que es un derecho que tiene que estar establecido en la Constitución. Con respecto al derecho de salud, yo creo que las personas deben elegir dónde se atienden, en un sistema público o en un sistema privado. Aquí sería ideal, en un mundo ideal, un sistema público maravilloso donde todos pueden acceder, todos se atiendan al tiempo en que necesitan, nadie se muera, ¿cierto? Pero eso no se va a dar. Somos muchas personas, somos recursos, de repente no hay recursos, de repente están mal administrados, falta de recursos humanos también. Por lo tanto, en ese sistema, que no es el del mundo ideal, donde todos podemos acceder a un tema de salud pública, es súper necesario que exista la salud privada y que cada persona elija dónde ir. Por ejemplo, yo creo que hay varios casos, yo lo comparo, por ejemplo, yo tengo ISAPRE, hoy día la puedo pagar, y yo llevo a mi hijo chico a la clínica, a la urgencia, y, no sé, el otro día con un dedo cortado, por ejemplo. La angustia mía de poder estar ahí esperando, y yo esperé cuánto, una hora para que lo atendieran. Me pongo en el lugar de esa mamá que está en el hospital un día entero probablemente, o en un CEFAM un día entero porque no la atienden. Lo encuentro desgarrador. A mí me genera mucha pena que eso ocurra. El otro día se murió un niño de Anta en el hospital, en Puerto Montt. Esa mamá fue 4 veces antes a pedir primero a un SAPU, después al hospital, evidentemente, un cabro chico solamente con fiebre, un poco de todo, ya a la casa. Finalmente el chico fue internado y cuando fue internado ya era tarde.
falleció, un chico de 6 años. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Que yo como ciudadana esperaría un mundo ideal donde todos tengamos los mismos derechos de salud, pero eso no existe en este mundo real, por lo tanto, quiero tener la posibilidad de decir, aunque me cueste tener esas lucas, quiero ir a la clínica y que me atiendan. Eso es lo que yo pienso en realidad. Ahora, con respecto a la educación, yo creo que también es un derecho absolutamente transversal a la preescolar, escolaridad completa, universitario, y en el mundo ideal, que todos quisiéramos construir gratuidad total, ¿cierto? Pero tampoco podemos vivir en ese mundo ideal, y en este mundo real que nosotros tenemos, necesitamos que exista la educación pública y la educación privada. Pero hay que avanzar en que la educación pública sea mejor. Y hay un tema de voluntades ahí de arreglar muchas cosas. Tenemos que trabajar para que ese derecho fundamental se cumpla. Evidentemente que queda zanjado en la Constitución, pero el hecho de que se vaya a desarrollar depende de muchas cosas, de muchos factores y de muchas voluntades. El tema de los derechos sociales en cuanto a poder optar una pensión el día en que dejas de trabajar también es un derecho social. Es un tema que probablemente vamos a discutir más rato porque da para largo. Y evidentemente en nuestro mundo imaginario quisiéramos que sea justo y adecuado. Todos sabemos que hoy día una persona con 210.000 pesos, creo que es la pensión garantizada universal, no hace nada. Eso lo sabemos todos. Hay que avanzar en esa materia, pero sí tiene que estar siempre la posibilidad de que alguien elija si lo hace a través de un medio privado o de un medio público. La Constitución está hecha para defender a la gente del Estado. El Estado no puede ser todopoderoso, por lo tanto la libertad de las personas queda plasmada cuando se queda transado en el papel que tú tienes la libertad de elegir en el sistema que más te acomoda. Entonces, salud, educación, pensiones y provisión mixta. Eso ¿Sí? en el fondo. Sí, Dos y sistemas en otros temas conviven. también, si quieres que me puedas preguntar. Pero para entender los derechos que deberían quedar como consignados, garantizados. Bueno, la libertad de culto también, por ejemplo, y respetada. Yo creo que hace mucho Chile dejó de ser un país religioso, un estado laico, me parece maravilloso, y que cada, cada quien piense lo que quiere y sienta lo que quiera respecto a su religión, por ejemplo, libertad de culto también involucra que no vayan a quemar una iglesia por un tema de rechazo hacia esa comunidad que practica cierta religión. Ok. Nancy. No, discrepamos profundamente con, Esa es la idea, que las claro que conozcamos. sí. O sea, nosotros creemos que el Estado social y democrático de derecho es el que debe existir. O sea, efectivamente hoy día está dentro de los 12 bordes consignados como como una línea, ¿no? Dentro, pero claramente hay que, en la bajada y garantizar estos derechos fundamentales nos permite tener un país igual, más igualitario, ¿no? Vivimos en uno de los países más desiguales a nivel mundial, y eso hay que decirlo con fuerza, ¿no? Lo dicen de todas las encuestas posibles. Entonces, nosotros pensamos que la Constitución debe avanzar hacia un Estado que nos garantice una base social de derechos, ¿no? Salud, educación, vivienda, que genere esta igualdad, porque la cancha no está para todos y para todas igual. O sea, yo creo que en este mundo ideal donde uno puede optar, claramente eso es para algunos, no es para todos y para todas. Entonces garantizar, hoy día tenemos un Estado subsidiario, ¿no? La Constitución del 80 nos dejó este Estado subsidiario y nosotros pensamos que justamente el avanzar hacia un Estado social de derecho y democrático es como el modelo de Estado que queremos agenciar en este nuevo proceso. Y también ahí hago un llamado a las personas digamos, que compartimos este imaginario político, ¿no? De que efectivamente está este espacio de disputa política, es posible consignar un Estado social de derecho democrático, está esta liquidez política que donde podemos incidir para que esto suceda. Y por tanto, yo sé que se ha dicho mucho que nosotros vamos a llegar a poner las comas, los puntos, que ojalá no ir a votar, ¿no? Hay todo un imaginario respecto a eso, pero nosotros creemos que hoy día sí podemos incidir en esto, o sea, que esto es una discusión que no se ha zanjado en el comité de expertos y expertas y que va a pasar el Consejo y que por tanto, digamos, que se haga este viaje desde lo subsidiario hasta el Estado social, es algo que se puede consignar que se pueda disputar, ¿no? Este Pero tema para en entender tu profundidad. idea, para que puedas desarrollar el punto, tú lo pones como una condición
sin basarte en la evidencia, o sea, tú dices así debería ser, a pesar de que hoy la gente percibe que son servicios que no funcionan bien, y por eso existe la alternativa de irse al privado, porque los otros no funcionan también. Nadie Pero está alternativa como... solo para algunas y para algunas. No, sí Ese es el lo tema, sé, claro. para las No, no personas que todos, tienen no los tengo recursos, FONASA, por- no todos tienen la no, por posibilidad de acceder supuesto, a... pero Y no lo sí, digo por un tema económico, lo digo incluso por el tema de la lejanía geográfica. está bien, pero cuando la persona tiene un poco más de recursos, lo primero que hace es arrancar del sistema público y se va al privado. Eso es un hecho y es así. Entonces, el punto es que si Pero tú, también lo contrario. Hemos visto en la migración de las ISAPRE a la FONASA de cuando pierdes manera... la Cuando posibilidad de pierdes la pagar, posibilidad de tener recursos, ¿no? Te exacto, vas a FONASA y el Estado es el que provee, ¿no? exacto, pero no es por mejor calidad de servicio. En el fondo, ¿por qué te cierras a que existan los privados? Esa es la pregunta. Yo no me cierro a que están los privados. Digo Ah, que el Estado debe garantizar perfecto, ya, como estos derechos sociales básicos, ¿no? ya. Y luego, de hecho, directamente está consignado dentro de los expertos y expertas, o sea, consignar una estabilidad que sea como esta multiplicidad de quien provea esos servicios, Provisión ¿no? mixta también. Pero garantizar que el Estado tenga, o sea, yo no creo que el Estado tenga ese papel, yo creo que el Estado tenga que ser un Estado grandote, que nos acoja a todos y a todas, y que acoge incluso a aquellos que no han estado, que digamos como la gente que está en ISAPRE y ha vuelto a FONASA, ¿no? Y si no tenemos el Estado que tenemos, eso sería imposible hoy día de poder acceder, ¿no? Cuando el recurso deja de ser el que tenemos la liquidez en términos de recursos, la gente vuelve al Estado. Y eso está comprobado incluso con la migración unidad de ISAPRE versus FONASA. Entonces yo creo que también el pensar que lo privado es la panacea y que todos tenemos acceso a este mundo ideal, la verdad es que no es verdad. El mundo es bastante complejo y bastante desigual y por tanto necesitamos que el Estado garantice esta base mínima y es un espacio que se puede disputar hoy día y que podemos disputar al Consejo y por eso estamos acá. Querida Alicia. Sí, yo me estoy comiendo todo el programa, así que Sí, te Rocío, lo lo voy a dejar hasta comiste. aquí con las preguntas rápidas, que de rápida de nuevo no tuvieron nada. No, Mira, la verdad es que brevemente, en la discrepancia que tenemos de esto, es súper utópico pensar que el Estado va a poder hacer realidad esto de poder proveer para todos. Eso no es posible hoy día. Menos con 2 millones de inmigrantes que tenemos en Chile. Es imposible. Por lo tanto, yo creo que pasa en el mundo imaginario, pero no en el mundo real. Pero en el mundo imaginario también pasa esto que uno puede acceder a lo privado y a lo público, ¿no? Y eso igual es imaginario, porque no todos tenemos la posibilidad de acceder al mundo privado, al mundo público, como que uno puede elegir, ¿no? Pero mira, Eso igual es bastante imaginario. Pero mira, hoy día existen interacciones entre el sistema de salud público y el privado. Por ejemplo, una mujer se puede atender con un bono PAP, puede tener un hijo en la clínica y fue financiado a través de FONASA con 200 lucas. Maravilloso. Hay personas que, por ejemplo, están esperando una cirugía de vesícula, por ejemplo. Están en lista de espera, un número muy, muy atrás, y hay un bono por 800 lucas donde puede ir a atenderse a una clínica y solucionar el problema. Se pudo conseguir esas 800 lucas. Le costó crédito, cuotas, lo que sea, pero existió. Y me parece que esas alianzas entre el sistema público y privado son buenas. Tenemos que entender también que estas conexiones entre ambos polos tienen que funcionar. Yo creo que cuando uno es mamá, por ejemplo, y un hijo se enferma, como tú antes decías, uno efectivamente tiene un dolor, ¿no? Terrible. Claro, por la enfermedad del hijo o la hija, ¿no? Pero además asociar eso al dolor del costo que eso tiene, ¿no? Hay personas que no pueden pagar el sistema privado hoy día, hay personas que no pueden acceder al mundo, y no solo por tema económico, incluso por el tema de la estancia geográfica, ¿no? Yo que soy del mundo chilote, ¿no? Y que vivo allá y tengo como esa vivencia insular, efectivamente hoy día la desigualdad es harta, es alta, y por tanto el acceso a salud debería estar garantizado para quien tenga o el sueldo mínimo o el sueldo máximo o viva en Isla Tac o viva en Alao o viva en Osorno, ¿no? Creo que Ahora, el acceso debe ser solo un transversal. puntito, para no confundir conceptos, cuando uno dice gratis, nada es gratis. O sea, se paga a través de los impuestos. O sea, Claro que sí, tengámoslo claro claro. que sí, Y en de forma este minuto, tributaria. por lo menos, está la percepción de que el Estado no es el mejor administrador de recursos, o sea, que igual tiene fuga, igual tiene ineficiencia, igual no está como cuidada esa plata, que finalmente la financiamos entre todos para que ese sistema sea bueno. Y por eso quizá existe el otro privado. Quizá No es por eso, existe porque la Constitución del 80 consigna un Estado subsidiario, donde está el mundo privado, no puede estar el mundo público. Eso es como la premisa no fundamental de Pero entonces ahora me confundo. ¿Podría existir provisión privada de algunos servicios? yo creo que algunos servicios sí, yo creo que de hecho está consignado ya, Pero pues. entonces no lo cerraría a nivel constitucional, de que solamente el Estado provee servicios de salud, educación, vivienda, qué sé yo. No, pero sigue el ser garante, o sea, garantizar que efectivamente esos servicios y esa base mínima de garantías sociales llegue a todos y todas. Yo creo que estamos hablando un poco de lo mismo, quizás el punto está en que cómo resuelve el Estado ese acceso o esa garantía de
poder optar. O sea, las colas, por ejemplo, sería algo inaceptable porque la cola te refleja que no estás siendo capaz de atender a la gente que Por lo requiere. ejemplo, Por ejemplo, Isla TAC tenía hasta el año pasado hasta sexto año básico. Los niños de Isla TAC, que son, no sé, 400 familias, después iban a Chao, con 11 años, a estudiar a la enseñanza paternal, la enseñanza básica. Este año se implementó séptimo y octavo. Esas son garantías de igualdad, pero ¿no? no vamos a poner una universidad en Isla TAC tampoco. No, O sea, llega un pero si minuto un en mínimo de que... garantía, la gente de la TAC tiene derecho a terminar su enseñanza básica, ¿no? Al menos su enseñanza básica en territorios alejados, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso finalmente la mirada, ¿no? Más allá con la mirada de igualdad, que nos Ok, cuesta a veces. ya. Mira, yo Rocío, quiero ahora sí que... Ya, acotar uy, una última cosa en relación al tema de la igualdad. ¿Sabes quiénes estamos complicados? Los de la clase media, porque pagamos un crédito hipotecario por una vivienda que hoy día, por ejemplo, yo he pagado 50 cuotas de mi crédito hipotecario y debo más por el alza de la UEF. Además, pago contribuciones, pago colegios privados y estoy acogotada hasta acá arriba. En con este tema de buscar subvencionar temas para los más vulnerables, ya los más perjudicados somos nosotros porque no accedemos a ningún beneficio social. Por ejemplo, a mí me encantaría que en el colegio donde van mis hijos exista cierto subsidio para la educación. No tener que entregar el 40% de nuestros ingresos para poder pagar el colegio a los Es un niños. colegio particular pagado, Sí, ¿cierto? po. Sí, porque hoy día lamentablemente Chile se volvió un país inseguro, peligroso, porque estamos hablando de que sí hay armas blancas, de que sí hay muchos temas de seguridad asociados, Y eso no pasa en el colegio particular pagado. ¿no? Ah, perfecto. Pero sí hay otros temas que son transversales, el ¿Cómo tema de la cuáles? droga, del alcohol, ponte tú, ahí estamos de acuerdo. Pero si los Cuidado niños con los sí, estigmas. no, los niños están más protegidos. En el tema de las drogas y alcohol te aseguro que es igual. Y peor porque hay plata, eso sí que sí. Pero mira, el tema es que, ¿a dónde iba yo? Que los de la clase media quedamos al medio y pagando más impuestos y una reforma tributaria estamos más acogotados cada día. Y te lo digo yo de verdad, di mi ejemplo. ¿Cachai? No soy una mujer de plata, mi marido tampoco, y accedemos a este tema del colegio privado, ISAPRE, que son, como dices tú, ciertos privilegios. Pero estamos en una situación en que no vemos un beneficio real. Y cuando el Estado social de derecho presiona más a la clase media, nos deja más desprotegidos. Entonces, hay que tratar de que la igualdad no sea a costa de la clase media. Pero la reforma tributaria lo que hacía básicamente es sacarle más impuestos a la gente que tiene más plata de este país. O sea, no era, yo creo que también como ese ideario de que la reforma tributaria le saca plata a nosotras o a nosotros, bueno, yo tengo otra De condición todas social, formas que claro, sí. yo creo que efectivamente eso, o sea, yo creo que efectivamente necesitamos más recursos para el Estado para que se agrande y pueda cubrir estas necesidades, ¿no? El tema de dónde se sacan estos recursos, ¿no? Y que claramente esto, lo que tú me dices ahora respecto del tema, por ejemplo, la educación, o sea, claro, si hay una familia que no puede pagar la educación o está agotada por eso, el Estado debería también propender esos servicios. O sea, me parece que, no sé, por ejemplo, fortalecer la educación pública, que es claro que es un tema, ¿no? Que ha sido el tema de los últimos años, ¿no? Fortalecer la educación pública me parece que es el camino. Yo creo que con el tema ideológico de izquierda, no quiero ser ofensiva, pero debilitaron lo que podía ser bueno. Desaparecieron los liceos emblemáticos, por ejemplo. En vez de nivelar para arriba, el tema se ha ido para abajo. Yo estudié en un colegio particular subvencionado, era lo que podía pagar mi papá. Y funcionó, era bueno, era tranquilo, era monja, quizás lo único que no me gustaba, pero esos colegios funcionaban muy bien, hoy día han desaparecido en su gran mayoría. Entonces, yo creo que este tema de todo o nada no funciona. Aquí hay que ser más abierto de mente y buscar también subvenciones para la clase media. sí, Mira, bueno, yo tengo eso, el ejemplo de que viví en Europa por un tiempo bien acotado. Fui con mi hijo de 5 años, los dos solos. Mi hijo fue a una escuela pública, me encantó, me encantó. Iban todos los niños del pueblo, desde, no sé, no habían diferencia. Habían chicos de inmigrantes, habían, no sé, la niña, la hija del doctor o del señor que recogía la basura. Eso no existía la diferencia, pero era seguro. Y a mí me encantaría Era que público. era público, ¿Viste que pero es era posible entonces? seguro. ¿Es Pero en posible Chile no es entonces? posible. En Es Chile, posible, y me Lorena. imagino que pero tenían buenos ¿cuándo? Es resultados posible. Pero también, cuando ¿no? con el nivel de delincuencia que tenemos, con lo que estamos viviendo, o sea, de verdad, o sea, balaceras no se veían en la ciudad de Osorno ni de Puerto Montt, eso parecía súper lejano, ¿cierto? Pero hoy día está en la calle, entonces yo creo que no es posible ahora. Y yo creo que la gente no lo hace por segregar. De hecho, yo creo que en el tema de segregación habíamos avanzado mucho hasta que pasó este tema del estallido social y empezamos a ver esta crisis de seguridad. Porque, ¿sabes qué? El miedo polarizó a la gente. La gente empezó a separarse, a, a generar estos polos de que
de querer que tus niños no vayan con los niños del barrio más peligroso, ¿cachai? Yo creo que siento que antes de esto estábamos avanzando. No, se podía dar este espacio donde todos pensaban en la escuela pública, ¿me entiendes? Pero siento que aquí la delincuencia es la que pone el gran límite a la separación. El mío no separa. Si estamos en un país seguro, pero te aseguro que avanzamos. Bueno, buscando la paz social es que nosotros estamos con estas iniciativas de conversar y llegar a acuerdos, porque esto lo va a resolver la política finalmente. Y la política, Y hay claro, temas como seguridad que son temas de política por pública, que no son temas supuesto, y constitucionales. en el mundo ideal deberíamos tener todo subsidiado, pero también existe lo que se llama la responsabilidad fiscal. No podemos gastar la plata que no tenemos, entonces también tenemos que echar a andar la economía para hacer andar la torta, tenemos más que repartir, porque esto hay que quitarle a los ricos van a traspasar el costo, o sea, al final es lo mismo. Entonces, El en tema es fin, que lo paga la clase mucho media. lo pagamos todos. Yo soy pyme, Lo por pagamos ejemplo. Todos, sí, desde el Desde que que compra un vamos- kilo de arroz hasta todo el mundo. En fin, Rocío, ahora sí, no me retes más, te entrego el programa. Me invitaron a dos mujeres, Sí, entonces sí. hoy vamos a estar Vamos a hablando. estar 18 horas hablando. Somos 4 mujeres aquí, yo la verdad es que solamente las escucho conversar, yo creo que la mayoría de las preguntas ya las hemos abordado, y llevamos 40 minutos de programa Ah, ya. ¿Cuánto y ya programa hicieron es? hasta ¿Una las hora? preguntas cruzadas. Me fui la pregunta de nuestros auditores, yo creo que aquí se llevaron ustedes la conversación, lo que cual me parece muy bien, por eso Sí, mismo pero no de he eso se intervenido, trataba. la idea era que justamente se enfocara un diálogo. Creo que me pasaba, lo hemos conversado en los programas, Alicia también, hay un tema de miedos, de no conocer de repente las distintas realidades que también se están hablando, de caricaturas que de repente uno se aborda de uno u otro. Para los dos lados hay caricaturas. Sí, pues, De todas maneras, absolutamente. o sea, yo creo que, y dentro de este proceso, la duda que me queda es ustedes como futuras, eventualmente constituyentes, digámoslo, pongámonos en ese mundo. Consejeras. Consejera, ¿cómo se Consejeras enfrentan constitucionales. Sí. ustedes a la hora que tengan que efectivamente sentarse a conversar con el resto de los constituyentes que están ahí? Porque yo entiendo que una es el proceso de ahora, de que ustedes están con sus ideales y que los estamos mostrando, pero me queda la duda si ustedes creen que este proceso va a ser exitoso. Mira, aquí estamos dos mujeres. Ella es del oficialismo y yo soy oposición al gobierno. Tengo unas posturas radicalmente distintas a las de ella. Y nos hemos respetado, hemos interactuado con algunas diferencias, pero aquí no ha habido mayor Descalificación, ni nada de descalificación. eso. ¿Ya? No lo habríamos Somos dos permitido, mujeres además, sureñas Es que no se ven las patadas por debajo de la Entonces, mesa. lo que yo creo es que la pelea se va a dar ahí, en el grupo de las 50 personas. Va a ser complicado. Los 12 lineamientos son súper abiertos y la verdad es que yo creo que el grupo que representa Nancy va a tratar de llevar sus ideas a ese documento y el grupo que representa yo, por supuesto, que represento yo, por supuesto que va a tratar de equiparar con las ideas que tenemos nosotros, entonces va a ser bastante complicado. Y ojalá, de verdad, hay mucha gente que dice nulo rechazo. No, por favor, ojalá que esta vez podamos llegar a un acuerdo y escribir una constitución. Yo no creo que la constitución que tenemos sea mala. Yo creo que se puede reformar y se ha ido reformando a partir del 80. Pero creo que me encantaría que terminara esta división que generó el golpe militar y en la historia de Chile. Que se dejara de hablar de la constitución del 80, que no se mencionara la palabra Pinochet, la palabra Allende. Todo eso quedara en el pasado. Y yo creo que escribir esta constitución puede significar eso. Puede significar avanzar hacia la unión. Pero lamentablemente tengo mis aprensiones a que realmente se logre y espero de verdad que se logre algo bueno y que la gente no rechace para terminar con esta vez, una vez por todas, porque es un gasto enorme y además un gasto de recursos que hoy día deberíamos estar gastando en la seguridad. O sea, este tema ya no da para más. Tenemos ahora gente entre Perú y Chile parados, porque Venezuela no los quiere recibir, no se quiere hacer cargo de su gente. Tenemos temas de todo lo que hemos visto y la plata debería haber ido ahí y no a esta constitución. Esto podía esperar. Eso mismo te quiero hacer una pregunta, porque acá estamos hablando de un proceso que ustedes van a ir supuestamente hacia el diálogo, que ya está instaurado, pero también en el proceso anterior, donde se escribió todo este proceso de diálogo, el PDG se restó porque no estaba de acuerdo en alguna de las formas. Inmediatamente sale de este proceso de conversación, que en el caso sí El Frente Amplio. del Frente Amplio, sí se mantuvieron dentro de la mesa, pero el PDG se restó. ¿Tú crees que dentro de este proceso hay cabida para que, si no les gusta la conversación, el PDG se retire de la mesa? No, por ningún motivo el PDG va a estar ahí. Y además que nosotros somos un partido de centro. Yo critico muchas cosas de la derecha y critico muchas cosas de la izquierda. Nosotros buscamos
más que ideología buscamos ideas, queremos que se logren cosas, y no a ver, por ejemplo, miren, en el gobierno de Piñera, yo no voy a defender a Piñera, a mí no me gustó su gobierno para nada, se propusieron ciertas cosas que eran en materia de seguridad y se podía avanzar. Quienes hoy son el oficialismo y fueron oposición en ese minuto, votaron en contra. Y son las mismas cosas que hoy día están pidiendo que pasen para revertir este tema de seguridad, ¿cierto? Yo creo que en ninguna parte el PDG va a quedar afuera en opinar lo que a Chile le conviene. No por ideología, no por pelear o no darle un espacio al otro, sino que por progresar, por ayudar. O sea, no se restarían en ningún caso el ningún proceso caso. como se hizo en el proceso de acuerdo anterior. Lo que pasa es que como partido nosotros pensamos que sí, llegáramos a acuerdo en escribir una nueva constitución, por lo que yo te contaba, por la historia de Chile, que yo siento que es una manera de dejar el pasado atrás. Pero no era el minuto. Hay tantas prioridades en materia de crisis económica y el tema de seguridad que a mí me preocupa realmente, que estos recursos, estos esfuerzos deberían haber sido gastados ahí. Y preocupémonos del tema de la Constitución, probablemente el otro año se podría haber dejado un acuerdo firmado, pero no con inmediatez, porque la inmediatez teníamos que ponerla en los temas que realmente está viviendo la gente hoy, que nos tiene a todos en el fondo conmocionados. El tema en la Araucanía, por ejemplo, hay tremendo Sin problema. duda, Ayer hubo ataques tremendos, una vez más. Entonces, sí, sin duda ese es un tema que está y que va a seguir estando de la agenda. Tú, y aquí me voy a ti, Nancy, y ahora me estoy tomando y me salí totalmente el libreto porque la Alicia se llevó todo el tiempo, entonces ahora yo voy a hacer un par de preguntas. ¿Estás de acuerdo con que este tema de la constituyente podía seguir esperando? Y te sigo la pregunta ahí, en caso de que el resultado final sea negativo, ¿ustedes están por seguir el proceso constituyente que se mantenga abierto? Mira, yo creo que, bueno, el partido que yo represento fue uno de los que más empujó para que este acuerdo se diera y para que esto se zanjara, porque finalmente, a pesar que acá Lorena insiste en que no es un tema importante, todo lo que vivimos hoy día está relacionado no, yo con dije la constitución, inmediato, con la que era constitución del postergable en 80. el O sea, lo que fondo. pasa hoy día tiene vinculación con eso, digamos, constitución que fue escrita en dictadura, le gusta a algunos no, ¿no? En dictadura, y por tanto es un tema que todavía está presente en la sociedad, y por tanto debemos hacernos cargo de ese tema, ¿no? La política debe hacerse cargo de los temas, ¿no? Eso básicamente. Y temas tan complejos como el tema del tema de la Constitución, ¿no? Que finalmente es una carta fundamental para el país. Esto no podía seguir esperando, nosotros pensamos que es un tema prioritario para el país, porque además yo sé que mucha gente ve la Constitución como algo súper lejano, que no importa nada, ¿no? Y además también hay un sector muy, muy empeñado en decir que esto casi que no importa, ¿no? Que está como por allá, alejado de la sociedad, ¿no? Finalmente ser clara en decir que finalmente esto afecta a la vida de las personas en nivel diario. El Estado que tenemos hoy día es producto de esa Constitución, y por tanto el transitar desde lo que tenemos hoy día a algo, algo mejor, como nosotros pensamos que así va a ser, también es un compromiso político y responsabilidad política, ¿no? Va más allá de los temas contingentes, que hay un grupo muy interesado en poner temas, ¿no? Como en la palestra, para que se vea como que hay temas más importantes que esto hoy día. Para nosotros es un tema de responsabilidad política, y eso es profundamente humano también, ¿no? Porque no podemos dejar estas discusiones como que era un tema pasado, o como que fue, o como que fue el tema, no sé, o como que fue este tema, ¿no? Que pasó en el 2019, ¿no? Y que después decantó en que efectivamente necesitamos una nueva constitución, y que ese era un camino que ya se zanjó y que ya se instaló como tema político, ¿no? Por lo tanto, había que zanjarlo. Y lo que pasa después, en mi tierra se dice, uno nunca pone las piedras calientes antes del pangue, porque hay que ver, va a depender mucho del Consejo cómo esté conformado. ¿No? Ahí coincidimos en que cuántos lleguen al Consejo y el perfil de esas personas que lleguen al Consejo, vamos a tener una constitución, ¿verdad?, más o menos militante, si cambió en algo en profundidad o no, fue solo un maquillaje, ¿no? Por eso es importante que la gente vaya a votar, No, y sin que la duda, pero votación es Mira, una fundamental. acotación corta. Todo el problema que tenemos hoy día en Chile, llenos de inmigrantes, delincuentes, de balazo, narcotráfico, crimen organizado, si estuviéramos regidos por la constitución que escribieron y que rechazaban un 62%, hoy día mejor me arranco de Chile, porque no se podría estar sin carabineros, sin policías, sin un poder claro del Estado, un descontrol, un caos, o sea, nada que hacer. Totalmente, desnudo frente a este sistema que en realidad guerra civil, no hay otra salida, o sea, ningún tipo de marco de protección de la manera de vivir.
Una caricatura claramente de ese caos al que tú dices que supuestamente íbamos a estar sumergidos hoy día como país, la constitución se desaprobada, parece que es Pero mira, un nivel de ¿cómo tenemos, caricatura. no quiero ser ofensiva ni nada, cómo tenemos el país hoy día bajo la forma en que lo quiere el presidente Boric y su gente? Pero este país se viene construyendo hace muchos años, no, el país no nació hoy día, Sí, ¿no? pero Los temas contingentes no son hoy las día. políticas de inmigración son temas que vienen de la ONU, de la Bachelet. Piñera también participó ahí, lo critico también. Y ya esto viene siendo resultado de muchos años atrás, es cierto. Pero la mano blanda que proponen ustedes en pos de los derechos humanos, pro inmigración, pro, no sé, revuelta social, no hablar de terrorismo, la misma facultad disminuida de los policías de poder ocupar armas, nos han llevado a esto, a este caos que tenemos hoy día. Entonces, esa es mi posición. A mí me gusta más el tema del orden público. Ojo, el tema de los derechos humanos es importante. No pueden haber abusos. Si alguna vez se cometieron en la dictadura, gobierno militar, como le quieras llamar, Y también después. eso no puede pasar. Pero tenemos hoy día que tener ciertas modificaciones a nivel legislativo, ojo, no es la Constitución, Claramente, es un tema para de... tener un control distinto. Aquí estamos sobrepasados. Y si no modificamos el tema, vamos a estar peor cada día. Entonces, yo creo que este tema de lo que proponen ustedes es un poco utópico y no se hace ver, no se relaciona bien con la realidad de Chile hoy día. Yo, Lamentablemente, me gustaría que fuera distinto, pero no lo es. yo creo que la realidad de Chile hoy día tiene muchas contingencias también, que por eso es que se hace cargo, y yo creo que el gobierno está a la altura de las circunstancias. Pero también creo que hay temas más profundos sociales que hay que sanar y que hay que agenciar política pública para que estas cosas se eviten, ¿no? Hay que agenciar educación, agenciar viviendas de calidad, ¿no? Áreas verdes, hay que agenciar escuelas de calidad, o sea, toda la sociedad que queremos construir en el fondo, ¿no? Lo que hoy día pasa, las sociedades somos reflejos, ¿no? De lo que está pasando, es que somos consecuencias de muchas cosas, ¿no? No es algo puntual. La delincuencia no nació de un repollo, ¿no? Hay un proceso complejo social atrás que justifica, ¿no? O que alguna manera no justifica, pero como que se comprenda desde conceptos sociales vinculados a un sistema neoliberal, ¿no? Un sistema que, por cierto, nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Pero claramente hoy día somos un reflejo de eso, o sea, la delincuencia no es un tema en sí mismo, está vinculado a temas sociales profundos también. O sea, no solo la represión vamos a lograr ganar la delincuencia, ¿no? Mira, hay que yo te tener voy a dar un solo ese, ejemplo. hay que tener eso, pero también hay que tener todo un sistema social que en el fondo que resguarde y que impida que esto siga creciendo. Mira, te voy a dar un solo ejemplo de por qué yo creo que el gobierno no está a la altura. Tómalo como una crítica constructiva. Ayer se decidió por una votación bastante amplia en la Cámara de Diputados una indicación que señala que el Ministerio del Interior tendría la facultad de sacar del país, expulsar a los inmigrantes ilegales. Llegó la ministra del Interior, rápidamente dijo que no estaba de acuerdo y que iba a ir al Tribunal Constitucional. Entonces esa postura de avancemos en controlar el tema del narcotráfico, el crimen organizado, va contra su ideología y es en el fondo la presión social que hoy tienen de la gente que está reclamando, que ya no quiere más, poner una cara, pero en el fondo no va a haber un paso hacia adelante. Entonces yo creo que el tema está desbordado y que el gobierno no cambia en su ideología y eso le está cegando en el fondo para que no dé el paso adelante. Yo creo que estamos mal y no veo un Oye, camino fácil les aquí. quiero Espera, preguntar a yo las creo- dos. Espérate, no, yo creo que tiene que responder, fue interpelada Sí, y ya. después ya. la respuesta, la Ya, contrapregunta, es que- y después cerramos porque ya Ya, estamos ya vamos de a cuánto volver pasado al en el debate. tiempo. No, solo decir o sea, el tema de la delincuencia es un tema que nos afecta, digamos que es un tema, ¿no? ¿Quién podría negar que hoy día es un tema, claramente? Pero que no es un solo factor, eso quiero insistir. El otro sector insiste en que esto es multifactorial, que tiene que ver con una sociedad desigual, ¿no? Que tiene que ver con una sociedad que no accede de igual manera a los derechos, que hemos perdido también los proyectos de vida personales, ¿no? Estamos como en una especie de limbo, ¿no? En términos como de proyectos de vida personal, y que el Estado debe agenciar ciertas garantías sociales para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos acceso mínimo garantizado ¿verdad? A un mínimo de bienestar, y a través de eso también se podría prevenir la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Yo sé que hay un lado muy interesado en ver el tema de la seguridad como el tema delincuencial, y casi el momento en que se enfrenta la policía con el delincuente, ¿no? Esto es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo que eso, y también tenemos que hacernos cargos de eso, ¿no? Esto no es solo hablar de delincuencia como que Mira, el tema de moda, Está bien, sino está que bien. claramente la necesito- discusión la vamos a hacer necesito a un una minuto. profundidad, po. Se nos acaba el tiempo. Lo que pasa, Rocío, es que como son problemas grandes,
grandes que se arrastran Sí. durante 15, 20 años y se han acumulado y ahora finalmente está la paja acumulada, el que le prende el fósforo ya es otra cosa, pero de que se acumuló, se acumuló, yo en eso estoy de acuerdo. Es muy fácil ser oposición, porque es cosa de torpedear al gobierno. Es muy difícil ser gobierno. Y eso le pasa a ambos. Y por algo el péndulo va para allá y va para acá, y va para allá y va para acá. Entonces, mi punto, le pregunto a ambas, ¿cómo hacemos para romper esto de modo de tener algún tipo de parámetro que nos diga si las decisiones se están tomando bien o se están tomando mal por el gobierno que esté a cargo en ese minuto? No por la oposición, porque la oposición va a encontrar todo pésimo al que esté gobernando. Mira, yo te voy a responder primero. En Y cortito. voy a ser cortita. 30 segundos. Yo creo que si dejáramos de pelear por ideologías, ya que muchas veces son utópicas, como por ejemplo tú tienes tu idea de este Estado social de derecho absoluto contra un Estado subsidiario, ya. Si dejáramos de pelear por esas ideologías y nos concentráramos en ideas concretas, dejando de lado el ego del yo represento cierto segmento, y se tomaran decisiones correctas, avanzaríamos. Ok, o sea que la política Eso- no sea política, porque en el fondo los políticos lo menos que tienen es de responsables, digámoslo. No, hay un tema de no Alicia, Alicia. hay un tema de no yo avanzar, que está claro, y me hago cargo de eso mi, es verdad. Palabras. Entonces, de mis por ejemplo, el palabras. PDG, nosotros somos una opción para decirle, oye, nosotros no vamos por la derecha, no vamos por la izquierda, tenemos nuestros puntos comunes con ellos, por ejemplo, en el tema de los derechos sociales, pero también tenemos puntos comunes que se acercan más hacia la derecha, que es el orden, la seguridad pública, ¿cierto? El desarrollo económico. Y como partido creemos que podemos contribuir en eso, en avanzar. Dialogamos con la izquierda, dialogamos con la derecha, no peleamos, ya un ejemplo claro de que la Pamela Giles nos apoyó con este día del sexto retiro, y queremos avanzar Giles de desde un izquierda. centro. Ah, Ya. Ya, cortito, Pero, cortito. ¿Cómo es que hacemos, cómo hacemos para llevar el país por la senda del los problemas no progreso? son únicos y es la luz, la bengala que se enciende, ¿no? Los problemas son más profundos que eso. Sí. Por tanto, nosotros pensamos que el análisis problemático de la situación es más profundo, los problemas no ¿Ya? son solo esta Pero cosa una de vez que estallido, tenemos ¿no? claro el problema. Es que, claro, también no nos hemos puesto de acuerdo en el diagnóstico. Ok. Desde dónde viene esto, por qué esa sociedad, hemos construido esta sociedad hoy día, ¿no? ¿Por qué tenemos este tema con la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Y por qué tenemos también este tema como de inseguridad que se trata de instalar, que estamos todos en un estado de inseguridad tremendo, ¿no? Y también yo creo que eso también o sea, también tiene sus matices, ¿no? No es que estemos todos muertos de susto. Yo creo que también hay matices respecto a lo que hoy día hemos construido. Hay una sociedad que está muy interesada en poner el tema de seguridad como un tema casi país, ¿no? Y por cierto que lo es. Pero para hacernos cargo de esa seguridad, digamos, en la contingencia, también tenemos que hacernos cargo de una sociedad más profunda, ¿no? Que garantice derechos sociales, una cancha más igual para todos y todas. Y eso claramente, en eso sí podemos avanzar como consejo. Ahí podemos Sí, pero aportar. es que. Ya, Alicia, Ay, pero es que. Nancy, por favor. Aquí Sí, venimos a ya. Me quedo escuchar a las callada, me quedo candidatas. callada, tienes toda la razón. ¿Tienes una pregunta tú que hacerle al PG? Porque yo sentí que ya Dale. la interpelaste, entonces creo que es tu momento. pero en buena de- onda sí. Sí. Creo que te da cuenta. Dame con todo. No, yo creo que quiero preguntarte por el tema de la Araucanía, que lo has mencionado hartas veces. Quiero preguntarte si el tema es con los mapuches. No. O el tema, ¿cuál es tu tema de No, fondo? el tema no es con los mapuches. Los mapuches representan un pueblo originario importante en Chile, tienen su zona geográfica, ¿cierto? Creo que hay que respetar su cultura, tienen cosas súper ricas que aportar a Chile. El tema no son ellos. El problema son ciertos grupos radicales. ¿Mapuche o no mapuches? No, no son mapuches, son narcoterroristas que están ahí porque les conviene. Y yo voy a hablar de terrorismo claramente, ¿ya? Pero no lo asocio a los mapuches. Hay un tema ahí que está. Pueden participar algunos mapuches, pero la causa no es mapuche. Hay una causa evidentemente de narcoterrorismo en la zona. Y yo lamentablemente creo que las políticas van a tener que ser más duras, o sea, van a tener que intervenir en las zonas de conflicto más allá de este estado de excepción, que por cierto ha sido la única salvación para la gente, pero lamentablemente vamos a tener que entrar en una discusión que se va a dar entre cómo entran los militares, si es que entran con qué atribuciones, ¿cierto? Cómo se resguardan los derechos humanos, cómo podemos resguardar a nuestros policías, a los militares que entren a la zona. Hay un tema ahí, yo creo que se va a resolver. Y yo creo que no pasa por los mapuches. Entonces, para ti, digamos, como que la forma de solucionar el tema indígena o el conflicto mapuche es militarizar la Araucanía, ¿esa es la forma? Mira, el gobierno de Boric se opuso completamente a eso, a mandar militares para resguardar la zona. Y no ha podido parar, porque se dio cuenta de que otra cosa es con guitarra, que no ha podido hacer más. Entonces, ¿cuál es el camino de...? El camino yo creo que mira, lo voy a decir fuerte y claro, va a tener que ser más duro. Van a tener que entrar, O sea, van a más tener que militares, entrar. Sí, más militarización de la lamentablemente Araucanía. sí. Hay que buscar la manera
no sé cómo, no es fácil. No es fácil, como te digo, por un contexto de derechos humanos. Hoy día, evidentemente que ningún militar se va a prestar para eso porque va a terminar preso con las leyes que tenemos hoy día. Es un tema complicado, hay que verlo, pero yo creo que por el diálogo nada resulta, ya sobrepasó cualquier límite. Bueno, y así hemos llegado al final de este programa. Nuestro querido editor nos decía que era muy difícil cerrar en alto. Yo creo que hemos cerrado en alto y les digo, por favor, sus nombres y sus... Tengo que preguntarle. ¿Ah? No, ya suficiente. Sus nombres y su número para que los que las sigan puedan seguir conociéndolas un poco más porque queda tan poquito para las próximas elecciones. Nancy Carola Márquez, D13, antropóloga social, se vota por una persona en la papeleta, en la región de los lagos. Y eso. Gracias. Lorena Laistle, soy la A1 del Partido de la Gente en la región de los Lagos. Perfecto. Y a todos los que se sumaron a esta conversación, les recuerdo que esta y otras conversaciones la pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, por favor, no se olviden de compartir. Nos vemos en las elecciones. Chao, chao.